Buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, gracias al Señor tenemos un día más para poder transmitir desde la radio La Predicadora, la 94.1, nuestro programa, el programa de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que se llama La última trompeta, el programa, La Desposada. La Desposada. Amén. Sí, seguimos. Bueno, buenos días, amados hermanos. Saludamos a toda la audiencia de Radio La Predicadora. Gracias le damos al Señor por este día, más que Él nos ha preparado para que podamos estar con ustedes y compartir esta transmisión. Agradecidos al Señor, hermano, por este día más de vida que Él nos ha dado, por la salud, por el fin de semana, de poder compartir con los hermanos su palabra, de poder compartir con los hermanos la comunión en la presencia del Señor. Amén. Gracias le damos al Señor por su palabra que nos va perfeccionando, como dice la palabra, ¿no? Que Dios constituyó en la iglesia. Él constituyó, Él mismo, constituyó en la iglesia evangelistas, apóstoles, predicadores, ¿cómo dice? Apóstoles, evangelistas, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio. Sí. Amén. Y bueno, gracias al Señor por su palabra, que vamos siendo perfeccionados cada día para que nosotros podamos llevar a cabo la obra que Dios ha comenzado en nosotros. Amén. Gracias le damos al Señor, hermanos. Gracias por la comunión con los hermanos. Y bendecimos la vida de cada uno de los oyentes. Amén. De Radio La Predicadora. Bendecimos a cada hermano. Que el Señor pueda bendecir grandemente la vida de cada uno de los que están oyendo. Saludamos a todos los hermanos de nuestra congregación y a todos los hermanos que nos escuchan en Patagonia, nuestro hermano Norman, nuestra hermana Mónica, y bueno, a todos los hermanos, amén. Y gracias le damos al Señor. Nosotros nos congregamos en la calle José Hernández, 384, entre Almeida y Cetino, barrio El Tambo, Isidro, Casanova. Nuestros días de reuniones son los días miércoles y sábado a las 18 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Gracias le damos al Señor y bueno, los invitamos. Si usted quiere venir a visitarnos, quiere compartir una reunión con nosotros, el día domingo tenemos la mesa del Señor, la comunión con los santos también. Y bueno, y damos gracias al Señor. Y bueno, si usted quiere comunicarse con nosotros, hágalo a través de los teléfonos de la radio. Los hermanos nos pasan sus mensajes, así que si usted quiere mandar un mensaje a la radio lo puede hacer, y si no, lo puede hacer a través de nuestros teléfonos particulares. Amén. El mío es 1131-675236, el de mi esposo es 1133-177598. Y los invitamos a suscribirse, hermano, gratuitamente a nuestro canal de YouTube. Ahí solamente compartimos las reuniones, compartimos predicaciones de la radio, predicaciones de los cultos que nosotros tenemos, no solamente de mi esposo, sino que también del hermano Nicolás Blanco, del hermano Juan, bueno, hay del hermano Gustavo, hay varios hermanos que estuvieron con nosotros y bueno, fueron compartiendo la palabra. Y ahí hay predicaciones de todos ellos. Hay una enseñanza completa del libro de Apocalipsis que mi esposo lo dio durante la pandemia, así que durante la cuarentena que no podíamos congregarnos y él estuvo ahí compartiendo el libro de Apocalipsis. Así que usted puede suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube. La última trompeta, Pastor Ramón Encina. Tiene que poner así completo. Amén. Lo invitamos, hermanos amados. No es con ningún propósito para nosotros, con un beneficio para nosotros, sino con un beneficio para que el mensaje de la gracia, el evangelio de Dios, que Dios le dio al apóstol Pablo, pueda expandirse, amén, pueda llegar a otros por medio de este medio, amén, que es tan importante, que son estas redes sociales que se usan para tantas cosas, pero qué bueno es que nosotros, los hijos de Dios, podemos usarlo para expandir el evangelio, amén, para que otros puedan alcanzar el supremo llamamiento de la esposa, amén. Sabemos, la iglesia sabe que el Señor viene por la iglesia
que el fin de todo lo que nosotros hacemos es irnos con el Señor al primer sonar de la trompeta, amén. No cuando todos los ojos lo vean, porque cuando todos los ojos lo vean al Señor, Él no va a venir a buscar a su amada, amén. Ese va a ser el momento donde Él va a venir a derramar juicio sobre las naciones. Nosotros nos vamos al primer sonar de la trompeta, amén. Cuando nuestros oídos van a estar afinados y nuestros cuerpos van a ser elevados a su presencia si estamos en vida, y si ya hemos partido de este mundo, dice que las tumbas, dice, de ahí se van a levantar los vencedores totales, amén. Así que bueno, amado hermano, que el Señor lo bendiga. Que usted pueda afinar sus oídos para escuchar su palabra, que usted sea dócil a la obra que Dios quiere hacer en usted por medio de su palabra. Dice que Él escudriña los corazones, Él conoce las intenciones de los corazones, Él conoce todas las cosas. Por eso Él usa su palabra para corregirnos, para perfeccionarnos. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Dios los bendiga, hermanos, a todos. Vamos a hacer una oración. Y vamos a comenzar con la palabra de Dios en esta mañana. Señor, estamos delante de ti, en presencia de ti, Señor. Nos reconocemos, Señor, dependiente de ti para poder dar tu palabra. Señor, nos reconocemos, Señor, con la necesidad de tu Espíritu Santo en nosotros, que tú has hecho morar en nosotros, sí, Padre, para de la poder, gloria. Señor, dar a entender, Señor, tu voluntad agradable Señor. y perfecta. Gracias, Padre. Bendice a todos los hermanos y hermanas que escuchan Señor. este programa. Sí, Padre Santo. Sean abiertos sus ojos del entendimiento, sí, Señor, de para gloria. que ellos puedan conocer la supereminente grandeza del poder en el nombre que le resucitó de a Jesucristo de entre los amado, muertos, Señor, y que ahora mora en nosotros, Amén. Señor. Oh Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, Amén. Señor, y que podamos hablar solo lo que tú quieras que se hable. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y bueno, hoy vamos porque yo hablaba con mi amada esposa y le decía a ella que para mí no quedó claro el tema sobre la fornicación espiritual, ¿no? Si bien se tocó el tema, creo que vamos a hacer un intento hoy, este último día, con respecto al versículo 3 de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4:3, y después seguiremos avanzando. Pero yo creo que es muy importante que la iglesia toda entienda lo que es la fornicación espiritual, porque la fornicación carnal, eso ya lo conocemos, ya sabemos, y ciertamente que no estamos de acuerdo que eso ocurra, ni la práctica ni el hecho estamos de acuerdo con esas cosas, por supuesto. Vamos a leer ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los demás gentiles que no conocen a Dios. Amén. Y acá nosotros ya hemos hablado que en mi versión 1099 no dice esposa, sino dice que cada uno sepa tener su vaso, ¿no?, en santificación y honor. Y mi esposa había aclarado que ella buscó el versículo en el original y que dice que cada uno sepa tener su cuerpo, su vaso, ¿no?, en santidad y honor. Bueno, mi esposa también habló la semana pasada sobre la fornicación y presentó el ejemplo de Primera de Corintios capítulo 5, donde vimos a un hermano que había tomado la mujer de su padre, y eso era de condenar, porque eso daba a entender que nadie puede tomar la mujer del padre, ¿no?
y la mujer es la iglesia, y bueno, y el Padre es Dios, y nadie puede ponerse como cabeza de la iglesia, ¿no? Porque eso es una fornicación espiritual, ¿no? Y eso es de condenar, ciertamente que es de condenar, es una fornicación. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí en 1 Corintios 6, 16, creo que también habíamos leído más, 6, 18 de 1 Corintios. La fornicación espiritual es algo intolerable, es algo que se tiene que condenar, ciertamente. No podemos nosotros tolerar, ¿no? Dios no lo tolera. Pablo lo condenó enérgicamente, ¿no? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que sea salvo en el día del Señor. Entonces dijimos, 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Claro. Y ahí en Romanos capítulo 1, 29, nosotros vamos a ver que la fornicación es una inmundicia. Es una inmundicia la fornicación, tanto natural como la fornicación espiritual. Es una inmundicia. Y Dios no puede permitir la inmundicia dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Porque Él vino para santificarla, ¿no? Lavándola, ¿no? Por el lavacro de la palabra a la iglesia. Entonces, ¿de qué lo lava? De toda fornicación, porque ciertamente que nosotros vivíamos en fornicación espiritual, no teniendo una relación con Dios, sino teniendo una relación con una denominación o una religión que habíamos heredado de nuestros padres y que nada tenía que ver con Dios. Bueno, ahora vamos a leer Romanos capítulo 1, 29, amor. Romanos 1:29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. La fornicación es una injusticia, que no proviene de la justicia, sino de la injusticia. No proviene de Dios la fornicación. En estos años, en estos 45 años que conocemos la iglesia por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento muchos años, por desconocimiento, por no conocer la palabra verdadera del Evangelio, por calificar a aquellos que estudiaban la palabra de fríos espiritualmente, ¿no? Entonces la iglesia cometió mucha fornicación espiritual, y eso habla que lo que nosotros tenemos que hacer es llevarnos por la palabra que está escrita. Ahora vemos por la palabra que la fornicación es una injusticia, ¿no? Y la injusticia no proviene de Dios, sino que proviene del hombre viejo, del diablo y de la carne, del hombre natural. Pero bueno, Jesucristo vino para establecer la justicia, ¿no? Él vino con una justicia, nosotros tenemos una justicia impartida que nos dio nuestro Señor, y esa justicia se tiene que manifestar en nosotros, como dice Romanos 8:4, ¿no? Que se tiene que manifestar en nosotros por medio de que vivimos en el Espíritu, ¿no? Entonces la iglesia, no solamente el hermano individualmente debe vivir en el Espíritu, sino que la iglesia toda debe vivir en el Espíritu, guiado por una cabeza, y esa cabeza es Cristo, nuestro amado Señor, y Él estableció en la iglesia hermanos, pastores que están para perfeccionar a los santos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, están para perfeccionar a los santos. Los santos tienen que dejarse perfeccionar
no quedándose quietitos, inclinando el oído a lo que dice la palabra de Dios, y entonces la justicia, que es la vida de Dios que está en nosotros, se va a ir manifestando y la injusticia se va a ir desapareciendo de nosotros. Entonces leímos ahí en Romanos 1:29, alabado sea el Señor. Y ahí en Primera de Corintios 5:1 creo que es. 5:1. Espero que sea 5:1, a ver. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre eso es lo que gentiles. vimos la semana pasada, ¿no? Eso que un hombre tomó la mujer de su padre. Y después en el capítulo 6:13 de Primera de Corintios también podíamos leer. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Claro, ¿vio? Acá está hablando del vaso que cada uno tenemos nosotros y del cuerpo también, que es la iglesia. Entonces dice que el cuerpo es para el Señor, ¿no? Y que no es para fornicación. Ahí leíste nomás. Sí, amén. En Corintios 5:17. Sí. 5:13, perdón. Vamos a ver cómo dice mi Biblia. 5:13. Dice así. Porque Primera de Corintios nomás. Sí, 5:13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitá pues a ese perverso de entre vosotros. 5:13. ¿Vos cuál leíste más? No, 6:13, perdón. 6:13. Dice, las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Empero a él y a ella, empero y a él y a ella deshacerá Dios. Mas el cuerpo no es para fornicación, no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Fíjese usted. 5:13 me habías dado, yo leí 6:13. Mira, y era 6:13 nomás, ¿no? Sí. Pero yo te había dicho 5:13. 5:13 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Claro. Lo que había decidido el apóstol Pablo con respecto a ese hombre que había fornicado con la mujer de su padre. ¿No? Había que echarlo de la iglesia para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, porque el Señor tolera lo frío y tolera también lo caliente, pero no tolera lo tibio. Dice, lo vomitaré de mi boca. Entonces, más vale entregarlo en las manos de Satanás para que se destruya el cuerpo, es decir, tenga menos años de vida, pero que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces 16 había sido el versículo que había leído mi esposa correctamente. 5:13. Perdón, 6:13. 6:13. Y dice, pero las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, empero a él y a ella deshacerá Dios. Mas el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. ¿Vio? El cuerpo, nuestro cuerpo, no es para fornicación. Pero acá estamos hablando de la iglesia, ¿no? Específicamente de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el vaso del Señor. Y la iglesia no debe fornicar. No debe haber fornicación en la iglesia, ¿no? Y nosotros sabemos que la fornicación ocurre cuando nosotros tenemos otra cabeza, ¿no? Que no es Cristo. Entonces esa otra cabeza tiene otros pensamientos, tiene otra manera de ver las cosas, ¿no? Y tiene otra dirección, por supuesto, tiene otra dirección. Como pasó en la mayoría de las grandes organizaciones religiosas que pusieron a los hombres por cabeza, dejaron al Señor como cabeza de la iglesia, y bueno, y ocurren las cosas que ocurren en las grandes iglesias, ¿no? En tiempos pasados me estoy hablando, ¿no? Hay muchos testimonios acerca de eso. Entonces,
fornicar. ¿Cuál es la fornicación espiritual? Tomar a otro como cabeza. No tomar a Cristo como la cabeza, sino tomar... Es una injusticia eso, porque el que pagó el precio por nosotros, por el cuerpo, por la iglesia, fue Cristo, ¿no? Y que otro venga y se haga el dueño, que otro venga y se adueñe de la iglesia, otro hombre, otra cabeza, eso es una injusticia, porque ese que quiere ser dueño de la iglesia no pagó el precio. Él no fue a la cruz, Él no cargó con nuestros pecados, Él no descendió al infierno, ¿no? Entonces es una injusticia terrible que Dios no tolera, porque eso es casi como pisar la sangre de Cristo, ¿no? Casi como pisar la sangre de Cristo, eso. Y eso es algo imperdonable, ¿no? El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Y cuántos se ponen como cabeza de la iglesia? Y nosotros lo toleramos. Pero la Biblia dice, no hay entre vosotros ningún sabio, ningún entendido que pueda corregir este asunto, ¿no? Y ahí después Pablo sigue con el versículo. Bueno, la fornicación espiritual que nosotros tengamos en lo personal. Una fornicación espiritual es que yo tenga una relación con otro que no sea Cristo. Con lo que está más cerca de mí. Yo puedo tener una relación con mi carne, con mi vaso, porque dice que el vaso no es para fornicación. Entonces, nosotros no podemos fornicar con nuestro vaso, no con nuestro cuerpo, sirviéndole al cuerpo, satisfaciéndole al cuerpo. No sabemos que el cuerpo es dirigido por el alma, no santificada, como estamos viendo. No es santificada por el alma, el cuerpo. No, porque hemos visto también que en Tesalonicense, capítulo 5, 23, podíamos leer, que todo nuestro ser, no todo puede ser, no es que el cuerpo puede ser santificado, sino que el cuerpo manifiesta una santificación, no que recibió el alma recibió, y además nosotros mantenemos nuestro cuerpo en santidad, no cuando velamos en ello, cuando manifestamos la vida, o cuando la vida del alma se manifiesta a través de nuestro vaso. Cuando la vida del alma se manifiesta a través de nuestro vaso, ¿qué vida puede manifestar? La vida de justicia, una vida de santidad. Pero es necesario que nuestra alma sea santificada y nuestra mente, ¿no? Y alcancemos a tomar la mente de Cristo, ¿no? Nuestra mente sea santificada también. Por el Espíritu, por la palabra, sí, más 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fíjese, todo nuestro ser tiene que ser guardado en santidad, en santificación. Tiene que ser guardado. ¿Cómo? Velando en ello. Nosotros tenemos que velar en ello. No tenemos que descuidar, ¿no? La santificación que Dios hizo no solamente en nuestro espíritu, no solamente en nuestra alma, sino la santificación que Dios hizo en nuestro cuerpo, por medio no que haya santificado nuestro cuerpo humano, sino que por medio de que la vida de santificación que está en nuestra alma se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Eso tenemos que entenderlo bien. Pero hablemos de la fornicación espiritual. Entonces, la fornicación espiritual es una inmundicia. La fornicación espiritual es una injusticia, porque no le da la gloria a aquel que tiene que realmente recibir la gloria. ¿Y quién es ese? Nuestro amado Señor Jesucristo. ¿A quién nos debemos nosotros? Al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que pagó el precio. Él es el que murió en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada. La sangre de ningún pastor fue derramada. Y aunque haya sido derramada la sangre de algún pastor, ¿no?, en alguna congregación, ¿no?, esa sangre no le salvó. Esa sangre no le justificó.
Esa sangre no le volvió a la comunión con Dios. Lo que le salvó y lo que nos justificó y lo que nos abrió la posibilidad de tener comunión con Dios es la sangre de Jesucristo. ¿No? Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Quería leer acá en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia, acá estamos hablando está hablando de la mujer, pero también está hablando de la iglesia, amén. Y yo no estoy hablando en este momento de la mujer, aunque está escrito acá, sino de la iglesia, ¿no? Dice, porque como el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amén, y Él es la cabeza. Y Él es su Salvador, dice. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿no? Así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y nosotros, el ejemplo que tienen las hermanas para estar sujetas a sus esposos es como la iglesia está sujeta a Cristo. Pero bueno, eso hay que ver, ¿no? Maridos, dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, después habla de la instrucción a los maridos, ¿no? Que alguna hermana dice, todos le dicen a la mujer cómo estar sujeta, pero nunca le dicen a los esposos lo que tienen que hacer, ¿no? Pero dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Fíjese, el que la sustenta y la cuida a la iglesia es el Señor mismo. Él es, por eso dice ahí en el libro de Hebreo, que Él escudriña hasta lo más profundo del corazón del hombre, ¿no? Entonces, ¿quién la sustenta a la iglesia? ¿El Señor? ¿O quién debería sustentar a la iglesia? El Señor. ¿Y Él cómo la sustenta? Por medio del alimento que viene por medio de la palabra, porque el apóstol Pedro dice, recibid como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, dice, crezcáis para salvación, dice, amén. Entonces, ¿quién es el que sustenta a la iglesia? Es Cristo mismo. ¿Quién es el que la cuida a la iglesia? Cristo mismo, o eso debería ser. Por eso cuando mi esposo habla de la fornicación espiritual, está hablando de que por ahí alguien dice, no, yo no soy cabeza de la iglesia, pero él le da la dirección, las personas le dan la dirección a la iglesia de lo que tiene que hacer, de cómo debe conducirse, pero la palabra del Señor es lo que nos tiene que conducir a nosotros, amén. Ella nos rige, Él dejó todo escrito para que la iglesia del Señor pueda conducirse en esta tierra, pero muchas veces la iglesia es conducida por pensamiento de hombres. Eso es la fornicación espiritual. Eso es que otro tome la mujer de su padre, que tratan de sustentarla, de alimentarla por medio de lo que ellos mismos han recibido de no sé de quién o de sus propios pensamientos, y conducen a la iglesia conforme a sus pensamientos. Pero Dios ya dejó establecido en su palabra toda la instrucción para su amada esposa, porque dice que por el lavamiento del agua, que es la palabra, dice, ¿no? Fue santificada, pero también dice que la sustenta y la cuida, dice, ¿no? Dice, aquí está hablando del esposo, pero dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por eso, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y en el 32, en el versículo 32 dice, grande es este misterio. Fíjese, es un misterio, pero que le fue revelado a la iglesia. Amén. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjese, está hablando aquí del matrimonio.
Pero al final Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Vio, hermano? O sea, ¿quién es el esposo? ¿Quién es el que la sustenta? El esposo. ¿Quién es el que la cuida? El esposo. ¿Quién es el que da el alimento para la esposa? El esposo. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. Pero la iglesia muchas veces no está sujeta a Cristo, sino que está sujeta a los pensamientos de un hombre, a los sentimientos de un hombre y no a lo que el Señor dice en su palabra. Y cuando usted va con la palabra del Señor y como dicen los hermanos, como dice el Señor, a perfeccionar a los hermanos, a confirmarlos en la fe, los hermanos dicen, no, porque yo no aprendí así. ¿Vio? Entonces está tomando a otro como cabeza. ¿Por qué? Porque Cristo no es la cabeza de él mismo, como parte del cuerpo de Cristo. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, dice. Y todos aplicamos esto humanamente y hacemos bien. Pero acá está hablando el Señor, está hablando el apóstol Pablo de la fornicación espiritual. Acá está aconsejando al marido y a la mujer cómo deben conducirse, amén. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjese, hermano, hay enseñanza espiritual para nosotros en la palabra de Dios de cómo debemos conducirnos. Nosotros, hermanos, tenemos que mirar si lo que nosotros estamos haciendo, si la manera en que nosotros nos estamos conduciendo es conforme a las 14 epístolas que Dios le dejó al apóstol Pablo, porque por medio de ella, como ya decíamos anteriormente y lo repetimos y queremos seguir repitiéndolo, por medio de ella nosotros vamos a ser juzgados cuando estemos en la presencia del Señor para recibir nuestra recompensa. Amén. La iglesia va a ser juzgada no conforme a sus obras humanas que ella hizo en esta tierra, sino conforme a la instrucción que ella recibió de parte del amado. Amén. Porque ¿quién es el amado? Es nuestro amado Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue un instrumento nada más que Dios usó para dejar la instrucción para su amada esposa, pero el amado es el que da las instrucciones, amén, es el que la alimenta, él es el que la sustenta, el que la cuida, amén. Dice que las esposas son como vasos frágiles en las manos del esposo, amén. Y así la iglesia es como un vaso frágil. Dice, la niña de mis ojos, dice, amén, el Señor. Y Él es el que hizo todo para que la iglesia pueda conducirse en esta tierra. Amén, amados hermanos. Quería aportar eso. Le dije a mi esposo, yo te voy a leer los versículos, le dije nada más. Te voy a dejar que vos hable. Pero quería aportar esta parte, hermano. Medite en la palabra del Señor. No tenga pérdida, hermano. Las pérdidas son eternas. Son eternas. Usted en este mundo podrá recibir aplauso, lo podrán sentar en la mejor mesa, le podrán poner una silla de oro, le podrán poner anillos de oro en su mano, pero si usted no es regido por la palabra de Dios, amado hermano, cuando usted se presente a las bodas del Cordero, ¿quién es este que está acá? Dice, no estaba vestido de boda. Dice, echadlo a las tinieblas de afuera. Y los otros que hacían tantos trabajos, dice, Señor, en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos sanado enfermos, en tu nombre hemos hecho esto, en tu nombre hemos hecho lo otro. Y dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Fíjese, hermano, qué tremendo. Entonces, es para meditar. Sé que nos están escuchando muchos hermanos de Radio La Predicadora, amén. Y en el amor del Señor, ¿no? Como una hermana más del cuerpo de Cristo, les animo a que ustedes mediten en esta palabra específicamente, hermano. Es algo muy serio ponerse como cabeza de la iglesia. Tal vez no lo diga, yo soy la cabeza de la iglesia, pero usted se pone como cabeza de la iglesia cuando usted está dirigiendo a la iglesia conforme a sus propios pensamientos, porque ya fue dada la instrucción, ya fue dado, todo está escrito, hermano, no hay nada nuevo. Todo lo que Dios quería de nosotros fue dado ya al apóstol Pablo, hermano. Ahora nosotros tenemos que orar para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que nosotros no cometamos pecado espiritual, hermano amado, amén. Una fornicación espiritual como lo hacía que tenía la mujer de su padre. Si bien creemos que eso fue un hecho real que ocurrió,
pero no fue dejado por casualidad para que nosotros sepamos que había un hombre que estaba fornicando con la mujer de su padre, sino que se fue dejado a propósito para que nosotros sepamos que se puede cometer un adulterio espiritual tomando a la iglesia como su propia esposa, amén, poniéndose como cabeza de la iglesia y sustentándola y alimentándola con un alimento que no es aquel que viene del esposo, amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Y también vemos nosotros, hermanos, siguiendo la lectura de ahí de 1 Corintios 6, 14, dice 13, la vianda es para el vientre y el vientre es para la vianda, pero él a ellas desechará Dios. Mas el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben ustedes que el cuerpo es miembro de Cristo? Quitaré pues el miembro de Cristo y lo haré miembro de una ramera, lejos sea. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una carne. Pero el que se junta con el Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjese. Entonces fíjese, nosotros individualmente, como acá está hablando a nosotros como individuos, ¿no? Dejemos un poquito la fornicación que puede cometer un pastor, ¿no? O que un hermano puede cometer fornicación aceptando la enseñanza de un pastor y no aceptando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pone por encima de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo a la enseñanza de un pastor. Eso es fornicación. Pero también es fornicación cuando nosotros fornicamos con nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nosotros fornicamos con nuestro cuerpo, cuando tenemos una relación, no con otro que no sea el Señor. Y por ejemplo, ¿con quién podemos tener nosotros una relación a través de nuestro cuerpo y con nuestra alma no santificada? Cuando nosotros no permitimos a la palabra santificar nuestra alma, entonces tenemos comunión con nuestra alma y queremos satisfacernos a través de nuestra alma no santificada. Y nosotros sabemos que nuestra alma es el asiento de nuestras emociones, de nuestras intenciones y nuestros deseos. Entonces nosotros, en vez de buscar al Señor, no para satisfacer, para poder estar gozoso, nosotros buscamos más bien en nuestra alma algo que nos pueda satisfacer, y eso lo manifestamos a través de nuestro cuerpo físico. Pero el cuerpo no es para fornicación. ¿De dónde viene la fornicación? De nuestra comunión con el alma no santificada. Entonces, ¿qué hay en nuestra alma no santificada? Bueno, ahí hay orgullo, ahí hay desobediencia, ahí hay deseos insaciables, ahí hay amor por las cosas de este mundo. Estoy hablando del alma no santificada del creyente, porque el alma del pecador no puede ser santificada. Primeramente, él tiene que ser salvo por medio de la fe en Jesucristo. Pero nosotros tenemos que ser santificados en nuestra alma, y eso por la palabra. Mientras que nosotros no seamos santificados por la palabra, entonces cometemos fornicación. Ahora, nosotros tenemos que conocer, ¿no?, lo que hay en nuestra alma, y la Biblia lo detalla eso. La Biblia nos hace ver lo que está en nuestra alma, para que nosotros podamos deshacernos de eso. No nos hace ver lo que está en nuestra alma para aquello que está en nuestra alma reine sobre nosotros, como reinaba antes, sino para que nos deshagamos de eso y nosotros nos deshacemos de aquello que está en nuestra alma, que nos perjudica, que quiere tener una comunión con nosotros, que quiere satisfacerse con nosotros, con el hombre natural, pero que es salvo, nos quiere llevar a nosotros, por medio de los reyes que están ahí en nuestra alma, nos quieren llevar a nosotros a perder la comunión con el Señor. No podemos tener comunión con dos.
Perdón, no podemos tener relación con dos. O tenemos relación con nuestra alma santificada, ¿no? Que viene por el Espíritu, o tenemos comunión con el alma no santificada, ¿no? El alma no santificada nos lleva a nosotros a tener una relación con la carne, ¿no? Por eso la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dice la palabra que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Porque por el lado de Dios ya eso fue santificado. Por medio del sacrificio de Cristo fue santificado nuestra alma, todo nuestro ser fue santificado. Pero en el lado práctico nosotros necesitamos ser santificados por la palabra y por el Espíritu Santo. No, por eso es necesario que nuestra alma sea llena del Espíritu Santo, ¿no? Del poder del Espíritu Santo en nuestra alma, ¿no? Recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en nuestra alma, no es lo mismo que poner el sello, porque muchos confunden el sello del Espíritu Santo, ¿no? con la llenura del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. No es lo mismo, ¿no? Nosotros todos tenemos el sello, todo lo que hemos recibido a Jesucristo Amén. Como Señor y Salvador tenemos el sello del Espíritu Amén. Santo, pero no todos tenemos el poder. Amén. Y más en este tiempo, donde no se ve que las personas que van a la iglesia sean llenas del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, como dice la palabra del Señor, ¿no? Porque sin ese poder nuestra alma no puede ser santificada, porque el que hace el trabajo es el Espíritu Santo con su poder. Bueno, pero la fornicación espiritual es cuando nosotros, individualmente estoy hablando ahora, es cuando nosotros tenemos una relación para satisfacción, para gozo y para sentirnos bien con nuestra alma no santificada. ¿Vio? Y bueno, y eso es personal. Por eso, ¿cómo viene la santificación? Para que nosotros seamos uno con el Señor, que es la cabeza de la iglesia. ¿Cómo viene nuestra santificación? Cuando nosotros llegamos a Gálatas 2:20, que siempre lo decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces ahí empieza mi santificación, ¿vio? La santificación de mi alma. Porque fíjese que la santificación del alma comienza en el libro de Efesios, ¿no? Que es figura del libro de Josué, ¿no? Porque Josué es figura del libro de Efesios. Y ahí nosotros vemos la batalla que tuvo Josué en el capítulo 9 con Gabaón. Y en el capítulo 10 vemos que la tuvo con Jabín en Azor, ¿no? Y ahí vemos cómo tiene que ser santificada nuestra alma, ¿no? Y cuando nuestra alma es santificada, siguiendo la dirección que Dios nos da, ¿no? Siguiendo en obediencia la dirección que nos da, entonces nosotros podemos tener comunión con nuestra cabeza, que es Cristo el Señor. Ahora fíjese, la cabeza que es Cristo, Él estableció en la iglesia, ¿no? A pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién lo estableció eso? El Señor, ¿no? Hoy, en este tiempo de la iglesia, en este último tiempo de la iglesia, no hay ministerios dentro de la iglesia. No hay ministerio, ¿no? Y entonces, ¿de dónde salen los pastores? ¿Quién aparta a los pastores? ¿No? ¿Quién aparta? No hay ministerio en la iglesia porque no hay Espíritu Santo en la iglesia. Es sencillo, porque si nosotros vamos a la iglesia de Antioquía, nosotros vemos que los hermanos estaban ministrando al Señor, los ancianos juntamente con Pablo y Bernabé, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo lo he llamado. Quiere decir que hubo un ministerio ahí. Ellos ministraban al Señor. Bueno, ahora no hay ministerio, pero sin embargo hay muchos pastores. Muchos hermanos están siendo levantados como pastores sin haber un ministerio dentro de la iglesia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Con qué autoridad? ¿Qué cabeza es lo que lo levanta como pastor? ¿No? Como evangelista, como apóstol. Por eso nosotros los hermanos tenemos que observar, ¿no?, que la necesidad del ministerio dentro de la iglesia. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado,
nosotros tenemos que confirmar la fe de los santos, lo que ellos creen, tenemos que confirmarlo, ¿no? ¿Cómo lo confirmamos nosotros? No por medio de la palabra verdadera del Evangelio, los confirmamos en su fe, ellos creen. Bueno, y Pablo dice, yo quiero ir a veros para confirmarlo en algún don espiritual, ¿no? En algún ministerio, quiero confirmarlos a ustedes. Y para eso Dios estableció el ministerio dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué cabeza? Porque hoy se está apartando pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, que nada tienen que ver. Hermanas y hermanos que no están preparados ni conocen la salvación por la fe, que no están preparados, no están instruidos por la palabra del Señor, ni siquiera tienen el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas y se ponen como pastores. Y por no tener el tratamiento debido, entonces se ponen como cabeza. Ellos se ponen como grandes líderes, se ponen como cabeza de la iglesia a la cual ellos están al frente. Le voy a dar unos minutitos a mi esposa porque ya estamos por terminar. Amén. Y como siempre digo, ¿no? Tal vez no lo dicen, somos cabeza de la iglesia, hermano, pero ¿sabe dónde está la evidencia? En que ellos conducen a la iglesia a través de sus propios pensamientos, y a veces son pensamientos buenos, humanamente hablando, aclaremos, ¿no? Son pensamientos buenos, humanamente hablando, y está bien para la gente del mundo las cosas que practican, pero no para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor ya tiene su régimen, por decirlo así, ¿no? Régimen de vida. Dios lo estableció, el Señor Jesucristo lo estableció, ya lo dejó escrito, no hay nada nuevo que agregar. Sí, pero siempre lo mismo, dicen los hermanos, algunos hermanos dicen, ¿no? Siempre hablando de lo mismo. ¿Por qué será que Dios dejó solamente 14 epístolas? Si bien la Biblia tiene 66 libros, pero 14 epístolas es para este tiempo de la iglesia. Y buscamos muchas enseñanzas en todo el Antiguo Testamento. Y lo compartimos, pero siempre tiene que estar sujeto a las enseñanzas que Dios le dejó al apóstol Pablo. No podemos aplicar, por ejemplo, una condenación para la vida de la iglesia, porque el Señor ya la libertó. ¿Cómo podrán condenar a aquello que el Señor ha lavado con su sangre? Dios mismo le dijo al apóstol Pedro, ¿por qué llamas tú inmundo a lo que yo he santificado? Pedro nunca había comido un cerdo y Dios le estaba bajando un cerdo desde el cielo para que él comiera, y dijo, Señor, no comeré tal cosa porque nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Y el Señor le dijo, ¿por qué llamas tú inmundo a lo que yo he santificado? Y así esas cosas, mi hermano, estas cosas que no se tienen en cuenta. Pero yo creo que la iglesia en su conjunto ha perdido la visión de lo que realmente es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está en esta tierra porque un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y no va a ser en aquel día donde, como lo dije anteriormente, donde todo ojo le verá. Ese no es el día que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Él la va a levantar antes de esta tierra. Amén. Y bueno, y a veces se pierde esa visión. Entonces se coloca la iglesia aquí en la tierra, ¿vio? Y se la conduce conforme a lo que está establecido en la tierra para este mundo. Pero la iglesia no pertenece a este mundo, no pertenece a esta tierra. Si bien todavía estamos acá en la tierra, pero el Señor ya nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Él, dice la palabra. Entonces, la instrucción para nosotros fue dejada directamente de la mano de Dios. Así como Dios escribió en aquellas tablas de piedra las leyes, los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, así Dios también escribió en corazones de carne su palabra. Él la dejó, se lo dejó al apóstol Pablo este encargo, y el apóstol Pablo fue el instrumento nada más
para transmitirnos a nosotros a través de sus escritos las instrucciones de cómo la Iglesia de Dios debe conducirse en esta tierra. Amén, amados hermanos. Amén. Es un tema muy serio este. Quería saludar al hermano Gustavo Hiperaguirre, a la hermana María Espíndola, al hermano Nicolás, a la hermana Andrea, no sé si tenés otra, a la hermana Estela. Bueno, sí. Y los hermanos, al hermano Juan, a la hermana Rosemary, que también nos están escuchando. Al hermano Reinaldo de Mar del Plata, nuestra hermana Ana. También nos están viendo, y bueno, y hermanos, nosotros buscamos proyectarnos a través de los hermanos, no nosotros, sino la palabra, que la palabra corra. Si usted entendió que esta enseñanza o este compartir le ha bendecido a usted, compártalo con el grupo de amigos que usted tenga en Facebook, en WhatsApp, en Instagram y en todas las redes sociales que usted, pero por la palabra, no por nosotros, hermano. Nosotros que no seamos conocidos, no nos interesa a nosotros eso. A nosotros lo que nos interesa es que la palabra sea conocida, que la gracia sea conocida. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos, al no conocer el Evangelio de la Gracia, ellos pierden parte de su herencia, ¿no? Y nosotros no queremos que los hermanos, nadie pierda la posibilidad de alcanzar el mayor galardón, ¿no? Que es Cristo como el esposo. Él es el premio para aquellos que somos fieles, para aquellos que amamos al Señor. Amén. Así que, hermanos, gracias por estar ahí escuchándonos, pero nos agradaría más y daría más beneficioso al Evangelio que usted lo comparta. Porque que usted lo escuche es fabuloso, es maravilloso que usted lo escuche y que atienda, ¿no? Pero más maravilloso es para el Evangelio que usted lo comparta con todos sus amigos que usted tenga en su celular. Hágalo, hermano, y veamos el resultado de esta palabra de la gracia. No sé si, amor, querés agregar algo. No, solamente que los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y bueno, esperamos que esta palabra, hermano, lo pueda despertar. No cierre su corazón a la palabra, porque un día vamos a estar en su presencia, amén. Nosotros no tenemos ese fervor que por ahí los hermanos hacen que usted llore y todo eso, pero tenemos la palabra, amén. Tenemos la palabra y queremos que por medio de ella usted sea despertado, amén. Despertado nada más. No queremos nosotros iluminarlos porque no lo podemos hacer. Ese es un trabajo de Dios por medio de su Espíritu Santo que abre los ojos del entendimiento para que usted pueda entender. Pero solamente crear en usted la inquietud de decir, voy a escudriñar la palabra para ver si lo que esta gente dice es así. Lo único que queremos, ¿vio? Y cuando usted haga eso, si usted lo hace con un corazón sincero, el Señor va a abrir los ojos de su entendimiento, amén, porque Él no desecha a nadie que viene a Él, no deja fuera a nadie que viene a Él. Y si usted quiere entender la palabra, si usted quiere ser iluminado, si usted quiere ser parte de aquellos que son perfeccionados por medio de la palabra, amén, para no sufrir pérdida en aquel día, el Señor lo va a hacer, hermano. Acérquese confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que recibirá el oportuno socorro para su vida, dice, ¿no? Amén, amados hermanos. Ahora viene nuestro hermano Nicolás con su programa, la hermana Andrea, escuche, hermano, hablan hermoso la palabra del Señor. Ellos también tienen un entendimiento, una luz muy hermosa, como el hermano Juan también. ¿Cómo se llama? Juan Titiboco. Juan Titiboco, el hermano Juan también habla muy hermosa la palabra del Señor, que también le recomendamos que usted pueda escuchar a través de nuestro canal. Bueno, el Señor le bendiga grandemente. Vamos a hacer una oración, hermanos. Y bueno, nos estaremos encontrando el día viernes, de 9 a 10 de la mañana. Amén. Un abrazo, amados hermanos. Amén. Dios les bendiga.